especial significación para mí, ustedes sabrán comprender. Y esto quizás me distraigo unos minutitos de lo que tengo asignado, pero no puedo dejar de reconocer, agradecer a la CTV, no sé si está aquí la central la silla, a Tito Blanco, a quien me da muchísimo gusto ver a José Díaz Torres, casa que nos acoge, la PUCB, y desde luego a la profesora Jacqueline Richter, que ha tenido la gentileza de convocarme para escuchar mis puntos de vista sobre lo que significa solamente la misión, sino en qué marco se da una misión de este tipo. En primer lugar, permítanme tomarme unos minutos del petróleo. 1955, donde se celebró bajo las nubes de Calder, aquí mismo, en el aula magna. Y el grupo trabajador del Consejo de Administración se opuso radicalmente a que la sede se le fuera dada al gobierno del Venezuela en aquel momento. ¿Y cuál fue el argumento para oponerse? De que se había disuelto la CTV, de que los dirigentes estaban en el exilio y que otros estaban en la cárcel y que otros habían muerto en ese tiempo. Incluso se llegó a forzar una votación en el Consejo de Administración y ganó que se celebrara el acto en Caracas. Y así fue, 1955. Y aquí llegó a Venezuela otro héroe anónimo, de los que más que un busto y una placa merecería en esta ciudad, holandés, que se llamó Adriano Vermeulen. Este señor era el jefe del grupo de los trabajadores, vicepresidente del Consejo de Administración y de la mesa directiva de esa conferencia. Y en el aula magna, frente al gobierno de la época, Vermeulen tuvo la entereza de decirle a Marcos Pérez Jiménez que esa conferencia se celebraba en Caracas contra la opinión del grupo de los trabajadores, que había estado en contra de que fuera aquí, porque no se respetaba la libertad sindical y se había disuelto la Confederación de Trabajadores de Venezuela. Vermeulen regresa al Hotel Tamanaco y esa misma tarde un señor que se llama Pedro Estrada lo visita, le dice acompáñame, y lo pusieron en Maiquetía en un avión DC-3 de la línea aérea KLM, porque este señor era holandés, y lo mandaron para Curazao. 2 años después, Venezuela se retira de la ONU. ¿Y cuando vuelve? Después del 23 de enero. Consecuencia, queridos amigos, el informe Renz 1950 fue la prueba de fuego del convenio 87, porque cuando ese informe se da, Venezuela no lo había ratificado, obviamente faltaban 30 años para que lo hiciera, pero lo más importante, el convenio no había en 1998, el año en que se adopta la Declaración sobre Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, entregando su segundo mandato. Y en ese momento sale una documentación, eso se debe a la ministra María Bernardoni de Gobea, Charito Bernardoni de Gobea, que evidencia lo que sabíamos, pero no habíamos leído. Y es que al presidente Caldera se le llegó a ofrecer la dirección general de la OIT al fin de su primer mandato. No fue así. El primer latinoamericano director de la OIT fue un chileno, don Juan Somaría, pero pudo haber sido Rafael Caldera por esa documentación que circuló cuando el presidente Caldera visitó la OIT por última vez en 1998. Pero estamos en la casa de la CTV. Y de esta casa salieron dirigentes que están en la historia del Consejo de Administración. Y voy a hacer una infidencia aquí, con toda buena voluntad y con toda la seguridad que me sale del corazón. Yo me jubilé el 31 de mayo. El director general Guy Ryder tuvo el gesto de recibirme un mes antes para despedirme. Un gesto porque yo no fui director de la OIT. Yo fui un especialista de normas y legislación del trabajo. Entonces, ¿correspondía que me recibiera? No. Le agradezco que lo haya hecho infinitamente. Y debo decirle a mis compatriotas, a los CTVistas, que algo así como el 30% de los minutos que me dio fue hablando de, ¿saben de quién? De Juan José del Pico.
me dijo estas palabras. Fue de los dirigentes sindicales más cultos que yo conocí en mi vida. Me estaba hablando del exsecretario general de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales. Y en ese consejo de administración se sentó un amigo entrañable que se llamó Jesús Urbieta, para apenas mencionar al paso del panorama histórico lo que nosotros fuimos para esta organización. De suerte tal, querido amigo, que aquí hay algo que reivindicar. Y hay que reivindicarlo en primer lugar ante la misión que va a venir. Porque nosotros tenemos una historia que nos legitima y nos permite, en el sentido figurado, darle un golpe a la mesa, no para faltar el respeto a nadie, y no tan fuerte para no fracturarse un metacarpio, pero sí llamar la atención cuando uno quiere enfatizar un sentimiento y desde luego una convicción. Pero lo que nos ocupa es hablar de la competencia normativa de esta casa en relación a las normas internacionales. Yo dije que esta organización tiene varias peculiaridades. De todas ellas tomemos la que nos va a importar ahora en esta segunda parte, que es la competencia normativa de esta casa. En cristiano, esta casa adopta normas, los convenios internacionales, que esperan que los estados los ratifiquen. ¿Para qué? Para hacerlos parte de su ordenamiento interno. La ratificación es un acto de soberanía del Estado. La OIT promueve el convenio 190, por ejemplo, el último, pero no puede obligar a nadie a que lo ratifique. Promueve que se ratifique. Y si se hace, lo celebra como corresponde, pero desde luego es un acto interno de soberanía de los estados. Vamos a entrar en materia. Esas normas pueden tener dos formas. No lo dice el señor Villamil, lo dice la Constitución de la OIT. Puede tomar la forma de un convenio o puede tomar la forma de una recomendación. ¿Son normas internacionales del trabajo? Ambas. ¿Son iguales? No. ¿Y en qué se diferencian? En muchas cosas, pero lo más importante que le ruego retener es que el convenio está abierto a la ratificación de los Estados miembros. La recomendación no. Pero cuando digo no, nadie vaya a pensar que tiene una importancia relativa las recomendaciones de la OIT. Cuando se quieren aplicar, tienen una enorme influencia. Permítanme mencionar lo que significa en el mundo entero las sentencias judiciales que han tenido que resolver si los trabajadores de Uber son o no en efecto trabajadores, o los de Globo, o los de cualquiera de estas empresas, Cabify, etcétera. Vean ustedes cómo la recomendación 198 se cita y se vuelve a citar con razones perfectamente comprensibles. Pero nos va a interesar hablar desde luego de los convenios en este momento, salvo que haya una pregunta después sobre el tema. ¿Esos convenios se hacen parte del ordenamiento interno? Sí. ¿Desde qué momento? Desde el momento en que el Estado, Venezuela u otro, decide su ratificación. Al incorporarse al ordenamiento interno, le surgen al Estado venezolano dos obligaciones. A Venezuela y a cualquier país. Uno, acomodar su práctica y su legislación nacional a los términos del convenio. Y dos, de eso se trata, aceptar una fiscalización o supervisión internacional que efectivamente verifique o compruebe la aplicación correcta del instrumento que el Estado libremente decidió ratificar. Este es el caso. Convenios que se ratificaron, que le crearon obligaciones internacionales al Estado y que por tanto se activó en un momento particular, lo que vamos a estudiar ahora, los mecanismos de control especial o extraordinario de la Organización Internacional del Trabajo. Pero esta segunda idea les ruego si fueran tan gentiles de retenerla, si les parece interesante. Es bueno hablar de un sistema normativo, que se vaya con la idea de que esto es un sistema
porque quiero trasladar el mensaje de que esto tiene alguna complejidad. Cuando digo complejo no es que es difícil, en lo absoluto. La complejidad se refiere en que vamos a hablar de normas, de convenios, vamos a hablar de órganos, la comisión de expertos, el comité de libertad sindical, la conferencia, la comisión de normas y la conferencia, pero vamos a hablar de actores, vamos a hablar de mandantes. Estamos en la casa de un mandante que tiene esta representación, no el único, hay otras representaciones de Venezuela, pero desde luego en relación a los trabajadores, pero estamos frente a uno de ellos. Por eso les propongo no perder de vista que vamos a hablar de un sistema normativo que como tal incluye mecanismos de control de aplicación, y ya vamos llegando. Ese mecanismo de control puede ser regular o puede ser especial, puede ser extraordinario. Este nos va a ocupar más, pero permítanme explicar el primero. ¿Qué significa el control regular? El que lleva a cabo el órgano sobre cuyos hombros descansa la verificación de la aplicación mundial de un convenio ratificado, no por Venezuela, sino por todos los países, que se llama la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. ¿Con qué trabaja la Comisión de Expertos, queridos amigos y amigas? ¿Cuál es el flujo sanguíneo que le llega a la Comisión de Expertos para trabajar? Las memorias. Y por eso la profesora Richter va a hablar de las memorias. Eso es lo que alimenta el trabajo de la Comisión de Expertos. Sin memoria, la Comisión de Expertos no tiene que hacer, salvo reclamar que no le mandaron las memorias y enterarse por vía distinta a la del gobierno, que tiene la obligación fundamental de enviar la memoria de lo que tenga que decir en relación a un convenio u otro convenio. Pero es una organización tripartita. Y alguien pudiera preguntar, señor Villamil, pero el tripartismo se involucra en esto que usted está explicando en este momento sobre el control regular, y la respuesta es enfáticamente, por supuesto. ¿Y cómo se involucra? Se involucra desde que el gobierno tiene la obligación de mandar la memoria, pero los otros dos mandantes tripartitos, nosotros y los representantes empleadores, tenemos el derecho de remitir comentarios. ¿Y qué dice el comentario? ¿Que está de acuerdo con lo que dice el gobierno? Pudiera ser. ¿Que contradice lo que dice el gobierno? También pudiera ser. O trata de algo que no está en la memoria del gobierno, con lo cual le llega una información a la comisión de expertos que la comisión de expertos no pudiera haber tenido de la mano de lo dicho por el gobierno, pero sí de lo dicho por algunos de los mandantes tripartitos. Ese es el flujo sanguíneo de lo que le llega a la comisión de expertos. ¿Qué hace la comisión de expertos con esto? Produce un informe que todos los años todo el mundo, los dirigentes deben hacerlo y lo hacen los profesores, lo hacen los asesores, lo hacen todos del sector empresarial, del sector sindical y del gobierno. Van a ver qué fue lo que la comisión de expertos le dirigió como observaciones a los gobiernos en relación al convenio que pusieron bajo el control de aplicación en ese año en particular. Salvo que hubiera interés, no tengo tiempo de entrar a decir en este momento lo que significan las observaciones. ¿Las observaciones son todas iguales? No. ¿Hay observaciones de más gravedad? Por supuesto. ¿Eso se expresa en qué? Para empezar, en un lenguaje que no tiene ninguna, que no es baladí, que no tiene la expresión. Si la comisión dice toma nota con honda preocupación, toma nota o deplora, no es lo mismo que decir toma nota, y muchísimo menos decir, porque está en el extremo contrario, saluda o toma nota con interés, o finalmente lo mejor que puede pasar, como para que un ministro de cualquier país salga a celebrar esa noche, toma nota con satisfacción de que tal cosa pasó, de que se derogó una ley que estaba en contra del convenio tal y que finalmente se ocurrió en ese sentido. Ese es el escenario del control regular, el control ordinario. Pero al lado, y ya vamos llegando, hay un control especial
De esto se trata en este momento. Control extraordinario, si le quieren poner ese nombre, que supone procedimientos, queridos amigos y amigas, algunos constitucionales. Cuando digo constitucional, estoy hablando de la constitución de la OIT. Otros no, pero que estos que no son, ustedes lo conocen muy bien, lo han escuchado muchas veces, lo han postulado otras tantas, y nada de lo que yo les diga les va a resultar extraño. ¿Cuáles son los procedimientos constitucionales? Es decir, los que están en la Constitución de la OIT. Dos procedimientos de procedimiento. La reclamación, artículo 24, y la queja, artículo 26. Esto es lo que hemos estado y es lo que da lugar a esta misión que va a llegar en unos días al país. ¿Son procedimientos constitucionales? Sí. ¿Son procedimientos de trámite idéntico? No. ¿Involucran en ambos casos al Consejo de Administración? Por supuesto. ¿Por qué lo involucran? Para empezar, porque quien tiene que admitir la reclamación y la queja es el Consejo de Administración. ¿Dónde está la diferencia? Que la queja, artículo 26, puede que termine en una misión de encuesta. La reclamación, artículo 24, no va a terminar en una misión de encuesta. Pero esto significa que sea la reclamación como un procedimiento menor. No se vayan con esa idea. Le recordaba a Tito Blanco y él inmediatamente lo memorizó. La CTB y otras centrales sindicales contratan en ese momento, yo era el abogado de los trabajadores tribunalicios, metimos una queja, artículo 24, recuerdan ustedes el año 99, contra los bonos salariales, las bonificaciones no salariales, metimos una reclamación. ¿Por qué? Por la violación del convenio 95, y la conclusión de esa reclamación fue contundente. Dijo que esa política era absolutamente contraria al convenio 95 sobre la protección del salario que Venezuela tiene ratificado. Cuando digo esto, muy amable, no vayan con la idea de que la reclamación es una suerte de procedimiento menor, ni mucho menos. Lo que pasa es que no va a terminar en una misión de encuesta, como fue el caso. Y finalmente, hay procedimientos convencionales. ¿Por qué son convencionales? Porque salieron de un acuerdo, de una convención. Hubo un acuerdo en el Consejo de Administración en 1950. ¿Para qué? Imagínense ustedes, nada más y nada menos para hacer nacer el Comité de la Libertad Sindical. Les invito a este ejercicio. Revise la Constitución de la OIT, que usted no va a ver en ningún artículo referido al Comité de Libertad Sindical. Estoy seguro que todos ustedes alguna vez tuvieron que ver con el Comité de Libertad Sindical. ¿Cómo se llama el procedimiento ante el comité? Se llama queja igualmente, pero no es la queja, artículo 26, que es la queja que finalmente dio lugar a la misión de encuesta que tuvo Venezuela en su momento. Un último comentario antes de entrar propiamente a lo que ha sido un poco la crónica de esta queja, artículo 26. Y esto, pido excusa, puede ser una obviedad. Roberto Brecht decía que algo debe estar pasando en el mundo cuando tuvimos necesidad de volver a hablar de lo obvio. Estos no son procedimientos judiciales y es importante que eso se tenga en cuenta. Entonces no se puede esperar de un procedimiento, una queja, una reclamación, una queja ante el Comité de Libertad Sindical, que tenga el derrotero de un procedimiento judicial. Consecuentemente, lo que va a salir de ahí no es una decisión judicial, es una decisión, pero que desde luego tiene un peso, tiene evidentemente un peso. Y en este mundo globalizado, donde todo se sabe de un momento a otro, muy amable, en un momento, lo que se decide hoy se sabe a la media, al minuto en otro lado, y posiblemente no siempre para bien, porque que se diga, se tomó nota con satisfacción, a mí me encanta que se diga, yo soy ministro del gobierno tal, del país X, pero que digan que el informe de la comisión de expertos me dirigió una observación durísima en relación al convenio tal, al convenio cual. Queridos amigos, eso no le gusta a ningún gobierno,
ni a nuestro ni a ningún otro. Y no le gusta porque eso suscita, eso que ahora llaman los que estudian estos temas con más detenimiento y sabiduría que este servidor, hay un daño reputacional por un tema muy concreto. Estas son palabras mías, porque si tenemos una globalización económica que a veces avasalla, no perdamos de vista que lo que tenemos enfrente es una globalización jurídica. Hay una globalización jurídica, así como la economía es global, lo que se diga en relación a las normas y a su aplicación también es global. Y hablo de mi experiencia en Centroamérica. Iban a un proyecto de cooperación técnica con un país de mi querido istmo centroamericano y llegaba una delegación de la Unión Europea, y entonces cuando estaban a punto de llegar a un acuerdo salía, a saber, un diputado, una diputada, sacaba un papel y decía: tomo la palabra, es que esto no se puede hacer aquí porque según el informe de la comisión de expertos aquí se dice que hay serios problemas con la libertad sindical. Entonces pues no estoy de acuerdo con ese proyecto. Y el que lo estaba postulando decía: bueno, ya tengo el proyecto en la mano, y resulta que tuvo ese traspiés en este momento. La última parte de los minutos que me quedan, entonces, la historia de esta misión de encuentro. Ustedes la conocen muy bien, y quizás lo que corresponde aquí es responder preguntas, porque me daré mucha pena volver sobre lo que ya es recurrentemente conocido. Una opinión, una comisión interpuesta por el sector empleador, invocando 3 convenios: convenio 26 sobre método de fijación de salario mínimo, el convenio 87 y el convenio 144. Es una queja, queridos amigos, del 2015. Una queja del sector empleador, sí. Hubo una queja del sector trabajador, también, en el 2016. Lo que pasa es que esa queja tuvo un derrotero sorprendente. Esa queja se presenta en la conferencia del año siguiente, no el 15, el 16, junio del 16. Se admitió en noviembre del 16, se admitió, ya había estado admitida la queja que había interpuesto el sector empleador, legítimamente, de Cámara y 30 delegados de la conferencia del 2015, no fueron ni 2 ni 3. Y en ese momento se admite esta queja de delegados trabajadores a la conferencia del año siguiente. Se llegó a admitir en noviembre del 2016. Pero en marzo de 2017, 5 meses después, esa queja se cierra. ¿Y qué dijo el Consejo de Administración? Y esto queda para la historia. Dijo: como la queja tiene que ver con 3 convenios, uno es el mismo, el 87, pero los otros 2 no están en la queja de los empleadores: el 95, protección del salario, y el 111, que es un convenio fundamental sobre la igualdad de trato con no discriminación. ¿Qué dijo el Consejo de Administración? Los temas relativos a la libertad sindical van al Comité de Libertad Sindical y los demás van a la Comisión de Expertos. Pero esto es una frase que tiene que ser validada, y voy a leer textualmente lo que dijo el Consejo de Administración. El Consejo de Administración decide que todos los alegatos de la queja relativa al convenio 87, que es esa otra queja, se transmitan para su examen al Comité de Libertad Sindical. Si el argumento era que ya esto estaba en manos del Comité de Libertad Sindical, o que debió estarlo, ¿cómo es que se le había admitido 5 meses antes? Y dijo además que la comisión de expertos, como quiera que no ha examinado en fecha reciente todos los aspectos de la queja relativa a los otros 2 convenios, 95 y 111, se transmitan estos alegatos a la comisión de expertos para su examen completo. Conclusión: durante 5 meses, entre 2015 y 2016, hubo 2 quejas que estaban caminando, una más adelantada, otra venía, como decimos los hípicos, marcando 2 parciales, ahí, porque la diferencia es muy cortita en ese sentido. Antecedentes recientes:
La queja de Myanmar fue una queja de los empleadores, pero de los trabajadores también. Era una queja de 2 vías y una queja de 2 vías. Y después que se cerró, ahora se está abriendo posiblemente la posibilidad de otra misión de encuesta a Myanmar por incumplimiento de esas disposiciones, de lo que fueron las recomendaciones de la queja interpuesta inicialmente. Bueno, esa es la razón por la cual, si el gobierno dice esto es una queja de los empleadores, tiene razón. ¿Por qué? Porque si hubieran estado las dos caminando paralelamente, ese argumento ya no se podría plantear. Eso queda para la historia, porque lo que no es razonable es que a mí me convenzan, como un ciudadano de a pie, es que lo que era admisible en noviembre del año 16, ya no era admisible en marzo del 2017. Muy bien, pero la queja artículo 26, ya termino, para lo que puedan significar las preguntas, me quedan unos minutitos según mi minutero, está arreglada por la Constitución de la OIT. Por eso dije que es un procedimiento constitucional. Es decir, las líneas gruesas del procedimiento están en la Constitución. Están en la Constitución. Se dice que la queja es la queja artículo 26 respecto a la aplicación de un convenio. No voy a leer el artículo 26. ¿Cómo se interpone una queja artículo 26? En primer lugar, un Estado contra otro Estado. Esto es absolutamente inusual. Hasta donde llega mi conocimiento pasó una vez y no pasó más. Eran las repúblicas africanas lusófonas contra el reino de Portugal. Portugal era una república, pero después de la independencia de Mozambique, de Angola, Guinea-Bissau, etc. Estado contra un Estado. Ese no fue el caso. Segundo, de oficio. Tampoco fue el caso. Lo puede hacer el Consejo de Administración, lo acaba de hacer con Myanmar. Lo decidió el Consejo de Administración, de oficio, lo puede hacer. Y la tercera, la presentación de una queja de un delegado o más a la conferencia. Eso fue lo que pasó. Esa es la queja que caminó. Esa queja la presentó alguien a quien quiero mucho, admiro mucho y respeto más desde mi tiempo de director de la Procuraduría. Tenía 26 años, tengo 65, así que algo ha llovido bajo el puente. Se llama Eloína Pérez Villar, que presentó esa queja en ese momento. Ella no tiene la edad mía, ella era más joven que yo, pero estábamos en la Procuraduría en aquel tiempo. Muy bien, esa comisión, esa queja interpuesta por el artículo 26, pudiera, no es obligatorio, concluir con una misión de encuesta. Pudiera concluir con una misión de encuesta. Por tanto, ha habido en 103 años de la OIT muchas quejas artículo 26, pero solamente a la fecha de hoy 14 terminaron en una misión de encuesta. Eso solamente, amigos y amigas, indica la relevancia del procedimiento. Esto tiene que tener alguna entidad, y como efectivamente lo tiene, esto tiene que ser muy importante para que en 14 años solamente hubiésemos tenido las 14 que tuvimos. Algunas fueron históricas. Polonia 1982, convenio 87. ¿Quién estaba enfrente del sindicato Solidaridad? Señor Les Wałęsa, que terminó siendo presidente de la República. Por eso yo sostengo, debe ser una travesura de un lector de libros de historia, pero no soy historiador, que de alguna manera el muro de Berlín comenzó a caer en el Comité de Libertad Sindical de la OIT cuando se ventiló el caso del sindicato Solidaridad en aquel momento. En América Latina, 3 antes de nosotros. La dictadura chilena en 1975. Pero esto es historia. ¿Qué convenios fueron denunciados como violados en ese momento? El 1, tiempo de trabajo en la industria, el convenio de las 8 horas,
y 111 no discriminación e igualdad de trato. Se tuvieron que meter por ahí. ¿Por qué? Por algo que ustedes imaginarán, porque Chile en ese momento no había ratificado los convenios sobre la libertad sindical. Sin embargo, en esa misión de encuesta jugó un papel estelar alguien de que me siento orgulloso en la vida de haber frecuentado y haberle asistido, que se llamó Louis Anderson McNeill y la Organización Regional Interamericana de Trabajadores. La segunda, Nicaragua, en 1987. Una queja interpuesta por el sector empleador, el COSEC de Nicaragua. Claro, aquí pasó algo, que es que efectivamente la misión de encuesta llegó, pero poco después, inesperadamente, una señora de Rivas, que era viuda, joven viuda, doña Violeta Barrios de Chamorro, se le ocurrió ganar las elecciones. Yo vivía en España en ese momento y todavía no se movía la cara de la corresponsal, una joven que mandaron y dijo, contra todo pronóstico, parece que ganó la señora Barrios. Nadie esperaba que doña Violeta ganara la elección. Pero la tercera, querido amigo, está teniendo consecuencias ahora, 30 años después. Primero, porque fue una misión de encuesta binacional. Haití y la República Dominicana. Sí, involucraba a dos países, Haití y la República Dominicana. Mencionaba 5 convenios, el 87, el 95, el 98, pero los dos más relevantes tenían que ver con el trabajo forzoso, el convenio 29 y el convenio 105. ¿Cuál era el problema? La situación de los braceros haitianos en el lado este de la isla de la República Dominicana, en el lado oriental de la isla. Y la misión de encuesta fue binacional, Haití y la República Dominicana. ¿Y qué impacto tuvo esa misión? Y van a surgir algunos personajes muy conocidos, y no solo por la literatura, sino por muchas cosas mucho más graves y dolorosas. El presidente se llamaba Joaquín Balaguer Ricardo, que estaba ciego, pero tenía perfectamente claro el panorama. Y en el medio de aquella misión, la República Dominicana tenía dos problemas: la queja artículo 26 y la misión de encuesta que estaba llegando a la República Dominicana, y un procedimiento que le abrió el Departamento de Comercio de los Estados Unidos en los términos de lo que se llamó la Iniciativa para la Cuenca del Caribe. No había CAFTA en ese momento, no había RD-CAFTA en ese momento, no había Tratado de Libre Comercio, había una iniciativa de la Cuenca del Caribe. Y la FLCIO había presentado una queja diciendo, ahí se están violando derechos de libertad sindical y de trabajo forzoso. Y en consecuencia, la República Dominicana no puede tener el trato de nación más favorecida. ¿Qué significa eso en cristiano? Que la azúcar dominicana que llegaba a la frontera de los Estados Unidos iban sin ventajas arancelarias, entonces no eran atractivas en el mercado, y eso le pegaba al sector empleador, al sector privado, pero le pegaba al gobierno dominicano, que recaba impuestos de la actividad de la zafra azucarera dominicana desde que la República Dominicana es la República Dominicana. Frente a ese escenario, ¿qué fue lo más relevante que quedó de esa misión? El presidente Balaguer se saca del bolsillo, de esa manera que tenía el diablo, y dice, bueno, quizás sea bueno reformar el Código del Trabajo. Y yo voy a nombrar una comisión para reformar el Código del Trabajo. Pero esto estaba lleno de símbolos, porque el código que se estaba reformando, queridos amigos y compatriotas, era el Código Trujillo del Trabajo de 1955, y lo estaba haciendo quien fue su vicepresidente, Joaquín Balaguer. Pero la zamanería política, el tino político en ese momento, ¿qué comisión integra para redactar el código? Rafael Albuquerque de Castro, que había sido el Partido de la Liberación Dominicana, el jefe de la Juventud de la Liberación Dominicana del Partido Juan Bosch, hasta que se tuvo bien en el Partido de la Liberación Dominicana, y después fue vicepresidente de la República 2 veces, evidentemente adversario de Balaguer desde que era un joven universitario.
Don Lugo Hernández Rueda, uno de los poetas más finos dominicanos de la generación del 58, un respetadísimo abogado ligado al mundo empleador y el actual vicepresidente del Tribunal Constitucional del país, el doctor Milton Ray Guevara. Yo sostengo como un cuarto padre de ese código, que no se le menciona, pero yo lo voy a mencionar, porque es un gran amigo mío, el doctor Julio Aníbal Suárez Duvergé, que era el abogado del Consejo Nacional de la Unidad Sindical, el CENUS, el que se sentó con los trabajadores a quitar, poner, subir y bajar el párrafo del artículo, el numeral o el literal. Ese código, querido amigo, fue el primer código paccionado en América Latina. Pacción viene de pacto, eso se pactó desde el artículo 1 hasta el último. Y para honra de los dominicanos y para impacto de esa misión de encuesta, ya termino, el Parlamento Dominicano validó el acuerdo y no le quitó una coma a lo que había salido de la Universidad Católica Madre y Maestra, donde, por cierto, ese código se negoció desde el primer artículo hasta la norma. Ese es el escenario, y desde luego creo que estaremos en el intercambio de decir, esto hay que decirlo, porque lo que ha pasado con la misión de encuesta, se me terminó el tiempo, pero tenemos para intercambiar, desde luego ha tenido algunos bemoles que en lo personal me resultan dignos de ser mencionados y de ser tratados cuando correspondan con más detalle. Yo no estoy diciendo que no haya que atender a la misión, mucho menos que haya que desatender a la misión o obviar una instancia tan importante como esta. Pero desde luego, creo que en esta ocasión hay que hablarle especialmente a la misión, con respeto, con consideración, que soy el primero en tener con mis ex colegas, para que tengan muy claro que nosotros creemos estar viendo la película, porque lo que ustedes piensan de la política del gobierno lo sabe el gobierno, lo sabe la calle, lo saben las protestas. Ver lo que pasó de abril acá, pasaron cosas muy importantes. No solamente los matres, pasaron otras cosas en este sentido. Pero decirle a la misión que va a llegar, que nosotros reivindicamos lo que esta organización, este país fue para la OIT. El respeto que merece cualquier país del mundo, pero especialmente nosotros, y cuando digo nosotros, digo nuestros mandantes, los empresarios, los trabajadores, el gobierno que corresponde en este particular. Y que estamos dispuestos a abonar, a apoyar. Pienso en la medida en que esto tenga una viabilidad y un impacto. Porque en este momento, y termino ya, perdone que me excedí 5 minutos, se está reformando el Código del Trabajo de la República Dominicana, que dijo mismo, 30 años después. Ese código se adoptó en el 92. Y en este momento hay una comisión tripartita de diálogo negociando la posibilidad de una reforma otra vez pactada del Código del Trabajo. Porque se dio una derrota histórica, que ese código que se levantó, todos levantaron la mano, los parlamentarios, quiero decir, desde el artículo 1 al último, vaya a pasar ahora con una mayoría estrecha, donde los aliados del gobierno o los opositores la hacen pasar por un voto más o un voto menos. Cosas de la vida, y termino. Rafael Albuquerque de Castro, el ex vicepresidente de la República, ahora es el abogado del Consejo Nacional de la Unidad Sindical. Y otros amigos míos son abogados del sector empresarial y del sector de la administración, del Ministerio del Trabajo. Eso fue una misión de encuesta que tuvo un sentido, porque la misión de encuesta no es un procedimiento judicial. ¿Tiene un impacto o no lo tiene? Pero aquí tiene una responsabilidad compartida los mandantes, desde luego, el gobierno, desde luego, y obviamente los destinatarios, los dolientes de este procedimiento. Pero bueno, no voy a tomar la palabra de que tengo más tiempo, pero sí se me escapaba decir dos cosas que me parecen obvias, que ustedes conocen y que yo no voy sino a repetir, pero leyendo las disposiciones de la Constitución de la OIT, porque desde luego es lo que corresponde, lo que la seriedad corresponde. Obliga, mejor dicho. Se presentó el informe de la Comisión de Encuesta. ¿Qué cabía al gobierno? Aceptar la conclusión. ¿Qué otra opción tenía?
rechazar la conclusión. ¿Estuvo en su derecho? Sí. ¿Es un derecho que le da la Constitución? Efectivamente. Pero, la Constitución de la OIT dice, en su artículo 29, que cuando el gobierno responde, el gobierno respectivo, Myanmar, Polonia, Venezuela, Nicaragua, en su día, etc., ¿qué tiene que decir? Artículo 29. Si acepta o no las recomendaciones contenidas en el informe. Y, estoy leyendo textualmente, en caso de que no las acepte, si desea someter la queja a la Corte Internacional de Justicia. Esto no se hizo. Era derecho del gobierno y de nadie más. Hacer eso era su derecho, no lo podía hacer la CTV. No tenía mandato para eso, no tiene legitimidad para hacerlo. Usted va a la Corte para decir que, me imagino algo parecido a lo que fue la respuesta del gobierno cuando se presentó el informe, entre otros argumentos que se dio, que era que se había excedido el mandato de la Comisión, a propósito del tema del convenio 87. Bueno, ¿y qué ocurre entonces si eso no se verifica? Termino así. Artículo 33. En caso de que un miembro no dé cumplimiento dentro del plazo prescrito a las recomendaciones que pudiera contener el informe de la Comisión de Encuentro, o vamos que va a la Corte Internacional de Justicia, no es el caso, la decisión de la Corte Internacional de Justicia, el Consejo de Administración recomendará a la conferencia las medidas que estime convenientes para obtener el cumplimiento de dichas recomendaciones. Aquí tiene la palabra el Consejo de Administración. Y el Consejo de Administración es de conformación tripartita. Entonces ustedes pueden influir, pero no tienen la autoridad del Consejo de Administración. Termino diciendo, esto es lo que hay que pedirle aclaratoria a la misión. Porque no es responsabilidad de la misión, que viene con la mejor buena voluntad del mundo. Lo puedo decir por colegas que están ahí de mi mayor afecto, respeto y consideración. Pero sí que entiendan que aquí se ha creado una expectativa y que colmar o no colmar esa expectativa no solamente depende de los dolientes, de los empleadores, etcétera, sino de lo que la misión supone cada vez que llega a un país, porque eso no pasa todos los días. Y no pasa todos los días, queridos amigos, porque por algo, a lo largo de 103 años, esta casa ha tenido apenas 14 misiones.